Es un gusto compartir con ustedes el repaso de esta lección, la número 6. Sin más preámbulos, si les parece bien, tenemos una palabra de oración y comenzamos nuestro repaso. Querido Señor y amante Padre, nos da gusto la oportunidad de estudiar una vez más tu palabra y ahora descansar especialmente en el ejemplo y en el método de Jesús. Queremos pedir tu sabiduría, la unción de tu Espíritu y rogarte que estés a nuestro lado durante este momento de repaso y también con cada uno de aquellos que estén mirando esto desde sus hogares para que tu bendición les alcance allí a donde están y les des tu sabiduría. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Me ha tocado el privilegio de hacer el repaso de un tema especial de la lección porque viene a abrir o a comenzar una secuencia de varios temas como ustedes van a poder estar estudiando durante esta semana porque van a ir analizando tanto esta semana como las semanas siguientes lo que conocemos tradicionalmente como el método de Cristo y está basado en un pasaje muy conocido del espíritu de profecía que aparece reflejado en el ministerio de curación y vamos a leer tal vez en algunos momentos. Yo sé que hay cosas que son básicas para ti y para mí cuando estamos compartiendo la lección, pero siempre es bueno recordar el título porque el título nos ayuda a ponernos en los zapatos del autor del repaso de estas lecciones o de estos estudios. Jesús se mezclaba con las personas o entre las personas. Quiero invitarte que puedas, si tienes tu Biblia a mano, abrir tu Biblia en el Evangelio de Mateo en el capítulo 9 para leer junto conmigo los versículos 35 al 38 a modo de introducción. Y después vamos a ir, por supuesto, al versículo de memoria, que es precioso y también que va a tocar nuestros corazones. Dice Jesús en este relato, o el evangelista Mateo en este relato acerca de Jesús, que Jesús estaba recorriendo todas las ciudades y aldeas. Y ustedes recuerdan que menciona que hace tres cosas específicas. Enseñando en las sinagogas de ellos, es decir, que Jesús estaba enseñando en lo que sería para nosotros las iglesias, predicando el evangelio del reino, no te olvides de este concepto porque lo vamos a mencionar 2 o 3 veces, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pudiéramos interpretar, sin base a equivocarnos, que además de la enseñanza que él hacía en las sinagogas, la proclamación o la predicación del Evangelio del Reino la hacía Jesús fuera de las sinagogas o de la iglesia. La hacía en las calles, en las aldeas, entre la gente. Y dice el relato bíblico que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, nota lo que dice a continuación. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces ustedes recuerdan, aparece ahora el desafío a los discípulos. Les dijo, a la verdad la mies es mucha, lo que hay para cosechar es mucho, pero los obreros, quienes tienen que hacer la obra y participar de la obra de la cosecha, son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quería leer este pasaje porque tiene una connotación importante en cuanto al repaso de la lección y a lo que tú vas a estar estudiando y a lo que vas a preparar para compartir con cada miembro de tu clase de escuela sabática. Es un hecho que el propósito de Jesús era estar entre la gente. Y no solamente entre la gente de la iglesia, porque para eso iba a la sinagoga y ahí enseñaba, sino también para estar entre la gente a donde la gente estuviera. Y dice el relato bíblico que él estaba en contacto con las multitudes y dice que vio las multitudes, veía las multitudes. Este término nos ayuda a entender que para ver a la gente, tú tienes que estar entre la gente. No puedes ver a la gente a distancia o ver a la gente desde un edificio o desde nuestro edificio en la iglesia. Tú tienes que estar a donde la gente está. Y ahí a donde la gente está, Jesús les predicaba, dice el relato bíblico, el evangelio del reino. Quiero hacer énfasis en esto porque también esto, aunque no es el tema de esta semana,
y tal vez de las próximas semanas en forma esencial, es importante que entendamos que Jesús quería dirigir la mente de la gente no solamente a un conjunto de verdades o de normas o de enseñanzas o instrucción como lo hacía en la sinagoga, sino al concepto de su reino, instituido en todo el universo y ahora en la tierra, porque Jesús dijo, el reino se ha acercado a vosotros, el tiempo se cumplió, el reino se ha acercado, y les predicó del evangelio del reino. Este concepto de lo que tenemos que compartir con la gente afuera de la iglesia, afuera de la etapa de instrucción es importante, porque toda instrucción descolgada o desenganchada del reino de Dios puede ser tendenciosa o desequilibrada o desbalanceada. Y para nosotros que tenemos el privilegio de ser maestros y de compartir algo que aprendemos o que transmitimos de nosotros mismos, el concentrarnos y el dirigir nuestros pensamientos y los pensamientos de la gente al reino de Dios es inspirador. Ahora, el centro de la lección de esta semana, el tiempo que Jesús invirtió entre la gente, mezclado entre la gente, caminando entre la gente, comiendo con la gente, conversando con la gente, ministrando a la gente, satisfaciendo las necesidades de la gente. Tenemos que reconocer que si hay un punto que nosotros necesitamos enfatizar al comienzo de esta secuencia de lecciones esta semana y las próximas semanas, es que reconozcamos y hagamos una autoevaluación, una introspección y reconozcamos que estamos un poco aislados de la gente. No estamos entre la gente, salvo en las circunstancias de trabajo, pero a veces las circunstancias de trabajo, depende de dónde tú trabajes, donde nosotros trabajamos, nos tienen un poco aislados, no tenemos tiempo de conversar, no tenemos tiempo de escuchar, no tenemos tiempo de compartir o de conocernos. Estamos trabajando, haciendo lo que tenemos que hacer. Algunas actividades laborales dan el privilegio de que uno charle demasiado o hable más que en otros trabajos, pero no es común. Y como iglesia estamos aislados del contacto con las multitudes como Jesús lo hacía. Y nota que dice el relato bíblico que él sintió compasión de ellos porque estaba entre ellos y porque los vio y los escuchó y entendió y comprendió sus necesidades y se compadeció. Una de nuestras desventajas es que no sentimos compasión porque no estamos entre la gente. A veces estamos en un ambiente cómodo, seguro, tranquilo, o a veces entre nosotros como hijos e hijas de Dios, como adventistas en la iglesia, porque nos sentimos cómodos. El autor nos ayuda a recordar que guardamos el sábado juntos, comemos el mismo estilo de comida, tenemos el mismo tipo de entretenimientos y tratamos de resguardarnos de lo que pueda hacernos daño o pueda hacernos mal, y entonces directa o indirectamente nos desconectamos de la gente. No fue así con Jesús, que es nuestro ejemplo, y Él nos enseñó que nosotros necesitamos estar a donde la gente está. Y a eso se refirió cuando en la comisión dice id. Tenemos que salir de donde estamos e ir a donde la gente está, a la gente que queremos alcanzar para acercar a los pies de Jesús, pero no solamente al acercar a los pies de Jesús, sino también hacerles un bien, porque es parte del relato. Vamos a leer el pasaje del Ministerio de Curación, la página 102. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Nota que esta declaración de por sí es terminante, no es opcional. Si yo quiero tener éxito para llegar a la gente, solo el método de Cristo, seguir el método de Cristo, nos va a ayudar. No tenemos que inventar algo, o como decimos comúnmente, tenemos que inventar la rueda. Nosotros tenemos que usar el método de Cristo. Claro, podemos usar otros métodos, pero nada nos asegura el éxito, como dice la declaración inspirada, como seguir el método de Jesús. Y entonces, ¿cuál era el método de Jesús? El Salvador trataba con los hombres, es decir, que se relacionaba con los hombres, se entremezclaba con la gente, como quien deseaba hacerles bien. Ese va a ser el tema de la siguiente semana. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Y entonces después dice, les decía, seguidme.
Hay el pasaje del versículo de memoria que yo quisiera que leamos, porque lo necesitamos usar más de una vez en nuestro repaso con nuestra clase. Se acercaban a Jesús, Lucas 15, capítulo 15, versículos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos. ¿Cuántos? Todos. Y también los pecadores para oírles. Toda la gente del pueblo estaba escuchando a Jesús. Si hacemos un paralelismo con el pasaje que leímos de Mateo, estaba escuchando del Evangelio del Reino que Jesús le estaba predicando. Estaba escuchando instrucciones, enseñanzas y experiencias. Y los fariseos y los escribas, recuerda que fariseos y escribas eran parte de la clase dirigente o del liderazgo del pueblo de Dios. Murmuraban, estaban chusmeando, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Es un pasaje fuerte porque es una crítica, es una acusación. Podría ser una declaración detractora, de menoscabando a Jesús. Sin embargo, sin darse cuenta, aún quienes murmuraban contra Jesús, utilizados por el espíritu satánico, estaban pronunciando una gran verdad. A mí esto me conmueve, por eso les decía que este pasaje me encanta. Porque aún quienes consideraríamos enemigos de Jesús, detractores de Jesús, aquellos que lo acusaban, que murmuraban, que querían entramparlo, que querían que finalmente se saliera de la escena y finalmente que muriera, aún ellos, inspirados y dirigidos por Satanás, reconocen una gran verdad. Jesús se relaciona y recibe a los pecadores y come con ellos. Por favor, no nos olvidemos nunca esto, como hijos e hijas de Dios, y especialmente al transmitir eso nosotros como maestros. Nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, necesitamos recibir a los pecadores y comer con ellos, relacionarnos con ellos, mezclarnos entre ellos. Vamos a ver que tiene sus riesgos, tiene sus desventajas, pero en términos de la misión de Dios y del tiempo del fin, tiene grandes ventajas y es el único método que nos dará éxito para finalmente alcanzar las almas y terminar con la obra que se nos encomendó. Pero qué lindo es saber que tenemos un Dios, tenemos a nuestro Señor Jesús, que recibe a los pecadores. Porque de paso, tú y yo también somos pecadores. No podemos pensar en pecadores como los que están afuera de la iglesia o de la iglesia adventista. Nosotros también somos pecadores y Cristo tiene la disposición a recibirnos, a estar, a pasar tiempo con nosotros y nos anima a que esa misma disposición que Él muestra contigo y conmigo, nosotros la mostremos con otros. Ahora, en términos prácticos, en algún momento de nuestro repaso, nosotros vamos a tener que enumerar o hacer un listado sencillo o tal vez preguntarles a ellos, ¿cuál sería esta gente pecadora fuera de nuestro círculo, menospreciada por la sociedad, a la que Jesús se está refiriendo en esta declaración? Cuando Él se acercaba a ellos y se amistaba con ellos y les quería hacer bien. Hay 3 puntos claves que nos menciona el folleto para maestros. Si vas al folleto para maestros en la primera página, tiene por supuesto todo el resumen. Y hay 3 puntos claves que van a ser nuestro timón o nuestra guía en el repaso. Primero, la vida cristiana no podemos vivirla en una burbuja espiritual, dice el autor del comentario auxiliar para los maestros. Como cristianos no podemos vivir en una burbuja por más cómodos que nos sintamos. No es ese nuestro propósito y no nuestro ideal. Segundo, necesitamos participar más activamente e intencionalmente edificando y cultivando amistades. Y tú puedes hacer de paso algún breve ejercicio el sábado en la mañana. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo con colegas pastores y nos asombramos de cuán pocos amigos no adventistas tenemos, personas con quienes nos relacionamos con bastante frecuencia no adventistas. Y tú puedes hacer esa pregunta en tu clase. Díganme
con los dedos de su mano cuántos amigos, personas con quien se relacionan regularmente, no adventistas, ustedes tienen. Y ahí hacen un conteo y van a ver que es poco el número, a menos que sea una persona recién bautizada que tiene más que otros porque se sigue relacionando. Hay algo que pasa que al momento de bautizarnos, entregar nuestra vida al Señor, unirnos al pueblo de Dios y a la iglesia, al movimiento adventista, de repente empezamos a aislarnos de las amistades que teníamos, por temor a que afecten nuestra espiritualidad o por incomodidad, porque no estamos cómodos con ellos como estábamos antes cuando estábamos en el mundo. Y eso es algo que tenemos que modificar, tenemos que trabajar a los pies de Jesús en oración, estudiando su palabra, fortaleciéndonos unos a otros como una estrategia, porque no podemos impactar al mundo y estar con la gente si estamos aislados de ellos, tratando de prevenirnos del mal o de la pecaminosidad. Y el tercer paso, entonces, que nos menciona el folleto auxiliar, es que tenemos que dar pasos activos para salir de la iglesia y participar en la comunidad. Y entonces el autor nos ayuda a recordar en el contexto del pasaje de versículo de memoria las famosas tres parábolas del capítulo 15 de Lucas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y entonces nos ayuda a ver en un lindo balance y en un paralelismo que en las tres parábolas hay algo perdido y cuando es encontrado hay una celebración. Hay gozo en el cielo, hay gozo delante de los ángeles de Dios, cuando eso que estaba perdido es hallado y se trae de nuevo así, se trae al redil, se encuentra para estar a donde tiene que estar la moneda y el hijo vuelve a casa. Es interesante que hay una experiencia de regocijo y entonces esta es otra reflexión que tú puedes usar en algún momento del repaso de la lección. ¿Cuánto nos da gozo y regocijo cuando un pecador se arrepiente? Cuando somos instrumento para que alguien reconozca su error y tome decisiones de un cambio de actitud para volver a Dios y volver a los caminos de Dios o acercarse a Dios y acercarse a los caminos. ¿Cuánto realmente nos alegra cuando hay un bautismo en la iglesia, cuando hay una campaña de evangelismo, cuando vemos visitas llegando y gozando con nuestras actividades? ¿Cuánto regocijo? Si hay gozo en el cielo, hay regocijo en los ángeles de Dios, debiera haberlo en nosotros con tanta o más razón. Y esto nos muestra que tiene que ser para nosotros una prioridad. Es interesante que el autor maneja en forma muy sabia el concepto de mezclarnos, lo que él llama sabiamente. Nos mezclamos con la gente sabiamente. Nos mezclamos para hacerles un impacto a ellos y no que ellos nos impacten negativamente a nosotros. Una de las razones por las cuales nosotros nos excluimos de esto es porque tenemos temor. Y tenemos que reconocer que a veces nos sentimos inseguros, no tanto de nuestra fe o de lo que creemos, porque nuestras 28 creencias fundamentales están firmes, sino que tenemos temor y nos sentimos inseguros de nuestra fidelidad a Dios, de nuestra perseverancia en la vida cristiana, de nuestros hábitos que están inclinándose hacia el mal o nuestras costumbres que están inclinándose hacia lo que puede hacernos daño. Entonces esa circunstancia de inseguridad interna de nuestra fidelidad o nuestra perseverancia en la vida cristiana es lo que nos hace aislarnos porque tenemos miedo que si me relaciono con aquel que está en aquel camino, en lugar de yo ser una influencia para bien, él sea una influencia para mal. Entonces tendremos que trabajar esto y no en el transcurso de 5, 10 o 15 años, tenemos que trabajarlo ya y tenemos que hacer una estrategia, una metodología y reforzarnos y ayudarnos mutuamente. Por eso el método precioso de 2 en 2 es maravilloso, porque podemos tener amistades de 2 en 2. Si somos un matrimonio, podemos tener un matrimonio no adventista de amistad o varios matrimonios. Si somos una pareja misionera en la iglesia, un grupo misionero en la iglesia, podemos hacernos amigos de un equipo de fútbol, podemos hacernos amigos de un equipo de softball, podemos hacernos amigos de un equipo de bowling, podemos hacernos amigos de gente que va a un concierto, podemos hacernos amigos de nuestro grupo de trabajo, relacionarnos de tal manera que podamos de a dos influenciarlos mejor, con más seguridad, con más apoyo de que ellos no nos perjudiquen. Pero es importante
el concepto del mezclarnos sabiamente. Tú tienes que tener en claro intencionalmente que te vas a mezclar con ellos, por qué te vas a mezclar, qué vas a hacer, qué no vas a hacer, qué vas a decir y qué no vas a decir, y orar para que Dios te ayude en ese aspecto. Hay un pasaje en la lección del viernes de Mensajes Selectos del tomo 3, donde Elena G. de White dice, su asociación con ellos tendrá el propósito de atraerlos a Cristo. Vamos a estudiar esto en las próximas semanas, porque no es solo el propósito de que se bauticen. Anhelamos que se entreguen al Señor y que hagan un pacto con Él y se bauticen. Pero nuestra prioridad es atraerlos a Cristo, no que se bauticen. Ahí es donde tendremos que concentrar nuestros esfuerzos. Y ya vamos a ver en el repaso de las próximas semanas que nuestra prioridad sería simpatizar con ellos, hacer amistad con ellos, hacerles un bien, ayudarlos en sus necesidades. No es solo atraerlos a Cristo, pero finalmente todo eso lo hacemos para reflejar el amor de Cristo a través de nuestra vida. Si nosotros no ponemos ese propósito de paso no solo en nuestra amistad con la gente, sino en todo lo que hacemos en la iglesia, podemos correr un riesgo. Y de paso no está de más que nos autoevaluemos o autoevaluemos nuestro departamento, nuestra área de responsabilidad en la iglesia, a ver si en el principio predominante de nuestra experiencia como ministerio de iglesia, tenemos en el centro atraer a otros a Cristo, ir a buscarlos donde están, seguir el método de Jesús, mezclarnos con ellos para atraerlos a Cristo, o no. Estamos concentrados en ayudarnos solamente entre nosotros. Y de paso, es interesante que el autor hace un pequeño paréntesis a esto, porque no están de más los propósitos y actividades de la iglesia que nos ayudan a edificarnos y a fortalecernos. Porque eso hace que cuando nosotros atraigamos a la gente a Cristo, paralelamente se van a sentir atraídos a la iglesia. Y cuando lleguen a la iglesia, van a ver una iglesia firme, una iglesia con aceptación, una iglesia con amor, una iglesia con cariño, una iglesia con espíritu de perdón, una iglesia que le va a ayudar a prepararse para la eternidad y no va a ser una obstrucción. Así que es importante alimentarnos internamente sin dejar de hacer aquello. El problema es que a veces nosotros decimos, bueno, necesitamos primero todo este tiempo y ponemos un tiempo, prepararnos y hacer esta actividad y la otra actividad y la otra actividad en términos de reavivamiento y reforma, excluyendo el testimonio hasta que nosotros interpretemos que estamos espiritualmente bien. Y ahí es donde está el problema, porque el reavivamiento y la reforma incluyen la testificación, el reavivamiento y la reforma incluyen la experiencia de salir. No podemos reavivarnos y reformarnos solamente de puertas hacia adentro. Y eso es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar. Hay un pasaje muy bonito que el autor considera de la lección, que no quisiera dejar de mencionar, ya casi finalizando nuestro repaso. La epístola de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 12 al 15, es mencionada. Y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, primer concepto que Pablo remarca, yo tengo que ocuparme en mi salvación, tengo que ocuparme en mi vida espiritual, en mi crecimiento, en mi desarrollo, en mi conexión con el reino de Dios y con el ideal de Dios para mí. Después dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios hace todo lo necesario para que tú no tengas obstáculos, excusas, dilaciones. Él allana el camino para que tú puedas andar en ese camino y hacer su voluntad. El versículo 14 pareciera descolgado del mensaje del apóstol Pablo. Recuerda que Pablo en el versículo 5, ya del capítulo 2, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, que eso es el centro de la meditación. Ahora dice en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pareciera que en el método de Cristo, que en el ideal de ocuparme de la salvación y de lo que va a decir en el versículo 15, hay un obstáculo. Hay como una barrera, hay como una pared, y son las murmuraciones y las contiendas.
Y nosotros tenemos que tener esto bien en cuenta, porque a veces nos entretenemos en murmuraciones y contiendas y nos distraemos del plan de Dios y por supuesto no seguimos el método de Cristo. Pero yo quería hacer énfasis en el versículo 15. ¿Por qué nos ocupamos en nuestra salvación? ¿Por qué apelamos y echamos mano de lo que Dios prepara de antemano? ¿Por qué dejamos a un lado las murmuraciones y contiendas? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y entonces él dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si tú notas y estudias este pasaje en profundidad, te vas a dar cuenta que Pablo está usando la conjugación del verbo en presente. Él no dice, si nosotros somos sencillos e irreprensibles y sin mancha, vamos a resplandecer o resplandeceremos. No, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El problema es cuánto resplandecemos y cuánto iluminamos. Hay un párrafo en Palabras de Día del Maestro Hermoso de Elena G. de White, donde ella menciona y dice que Jesús no espera que nosotros nos preocupemos por brillar. Cuando aceptamos a Jesús, dice ella, ya tenemos la luz de Cristo en nuestro corazón. El problema es quitar los obstáculos que impiden que esa luz resplandezca y brille. Y tú y yo necesitamos que interpretar qué obstáculos hay en nuestra vida que están impidiendo que tu luz y mi luz brille y resplandezca. Pero necesitamos vivir la experiencia de resplandecer como luminares en el mundo. Hay un par de párrafos de Elena G. de White que son muy conocidos, no están en la lección de esta semana, pero yo te animo a que los busques y los compartas. Uno está en Hechos de los Apóstoles en la página 9, el comienzo del primer capítulo de los Hechos del Apóstol. Elena G. de White dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Para eso estamos. Fue organizada para servir. Su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Ahora explícame cómo vamos a reflejar al mundo la plenitud y la suficiencia de Dios si no vamos a donde la gente está, si no vamos al barrio a donde la gente está apartada y en oscuridad, si no vamos al hospital, si no vamos a la cárcel, si no vamos al hogar de ancianos o al orfanatorio, o si no vamos a la estación de bomberos, o si no vamos a la funeraria, o si no vamos a donde la gente está sufriendo, donde la gente está padeciendo, donde la gente está herida. Y entonces dice Elena G. de White en el libro Hijos e Hijas de Dios, libro de meditaciones matinales, página 276, o en el Instructor del Joven, Youth Instructor, abril 5 de 1893, dice así, la obra más importante, el asunto supremo, el que debiera atraer y ocupar las energías del alma, es la obra de salvar las almas por las que Cristo murió. Haced de esto la obra principal, la más importante de vuestra vida, convertirla en la labor especial de la existencia. Si yo entiendo bien, estamos distraídos de esto. No es hoy por hoy, en todas nuestras congregaciones o en todas nuestras familias, esto el asunto más importante o el asunto supremo, el que tiene las mejores energías tuyas y mías, energías físicas, mentales, morales, espirituales, tiempo, inversión, no es. Tenemos que hacerlo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? A los pies de Jesús. Quiero animarte a que desafíes a tu clase y les des la opción a tomar decisiones específicas e intencionales. ¿A dónde van a ir? ¿Con quién se van a relacionar? ¿De quién se van a hacer amigos? Y dale la oportunidad en una hojita de poner el nombre de quién se van a hacer amigos, de quién no son amigos. Y tienen que estar acá, no es en otro país, en otro lugar. Tenemos que tomar esa decisión, tenemos que salir a donde está la gente, mezclarnos con la gente para que entonces podamos seguir el método de Jesús en lo que vamos a estudiar las próximas semanas. Pero esto es básico. Quiera Dios que nosotros también podamos estar entre la multitud, ver sus necesidades, sentir esa compasión, impulsados por el amor y la gracia que recibimos de Dios, dar también nosotros de gracia, no encerrarnos en las paredes de nuestra iglesia o inclusive en la vecindad inmediata de nuestra iglesia, sino ir a donde la gente nos necesita y ayudar a la gente en todo lo que podamos ayudar.
pero es parte del plan de Dios para que terminemos la obra preciosa y para que mientras vivimos en el reino de Dios, acrecentemos el reino de Dios, fortalezcamos el reino de Dios hasta el día glorioso de su regreso en gloria y majestad. Tengamos una plegaria para terminar. Querido Señor, qué lindo es tener la oportunidad de repasar estos temas y de ver cómo Jesús vivió, cómo enseñó, qué nos instruyó, qué dejó para nosotros. Por favor, ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús y a usar el método de Jesús predominantemente, a que sea para nosotros lo más importante, el asunto supremo, y que como hijos e hijas de Dios y como iglesia podamos trabajar en la salvación de las almas, podamos servir, podamos salir a donde estamos para tener nuestra presencia y nuestro impacto allí a donde la gente está, donde la gente te necesita, donde tú tienes mucho pueblo para alcanzar. Ayúdanos, Señor, también para que individualmente y como familia podamos hacernos amigos de aquellas personas a las que queremos alcanzar para Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.